Ayuda Legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través del canal 87 de Easy o bien a través de la 1030, la Tremenda, la 1310 en pcn.si. Por supuesto, estamos en vivo en Facebook Live. Gracias por estar en su programa Ayuda Legal. El día de hoy estaremos tocando el tema de arrendamiento. Han sido muchas las personas que nos han enviado mensajes, que han hablado al módulo de Ayuda Legal para preguntarnos qué hacer en estos momentos que estamos en contingencia, que por desgracia muchas personas se encuentran imposibilitados de pagar sus rentas. Tenemos el caso también de algunos arrendadores, es decir, propietarios de bienes inmuebles, ya sean casas, locales comerciales, que no les han sido cubiertas las rentas y que tienen dudas respecto a cuáles son sus derechos, a qué pueden hacer. Y precisamente este programa estaremos tocando ese tema. El arrendamiento, ¿hay alguna disposición nueva que el Congreso del Estado de Baja California ha emitido para los meses de abril y mayo? Hay un decreto en el cual se posponen, ¿sí? Vamos a explicarlo con mayor precisión, los alcances de este decreto, que no solamente tiene que ver con arrendamiento, tiene que ver con algunos otros temas, pero para un término más coloquial se pospone el pago de estas rentas de abril y mayo para un poco más adelante, sin que ello haga posible que el arrendador demande el desahucio, que exija porque no se han pagado estas rentas, pero precisamente de eso lo vamos a desmenuzar poco a poco, y para ello está con nosotros, como siempre, aquí el licenciado Miguel Ángel Ordaz, quien es aquí conductor con Ayuda Legal. Licenciado Ordaz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Licenciado, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Efectivamente, en este día, en este viernes de su programa Ayuda Legal, vamos a estar tratando este interesantísimo tema, como es el pago de obligaciones, sobre todo de arrendamiento. El decreto que se publicó precisamente el día 3 de abril, ya casi un mes, es una modificación que se llevó a cabo en nuestro Congreso local. La Cámara de Diputados legisló al respecto, modificó un artículo del Código Civil para el Estado de Baja California, y precisamente, como bien decía el maestro licenciado Gorri, es una determinación que, para darlo o explicarlo muy coloquialmente, muy digeriblemente, muy entendible, pues no significa otra cosa más que el poder prorrogar este cumplimiento de obligaciones. No quiere decir que se suspenda la obligación de pago definitivamente, sino que solamente se recorre para después de esta contingencia, y cuando menos el decreto habla de una suspensión provisional para los meses de abril y mayo. Poco a poquito nos vamos a ir adentrando en el tema. Creo que este tema es de mucho interés, porque en Tijuana, bueno, un alto índice de la población vive precisamente en casas rentadas. Muchos otros se dedican al comercio y rentan locales comerciales, fábricas, etcétera. Así es. En el caso particular de este decreto, se trata únicamente de casa habitación, de locales comerciales, incluso habla de ciertas medidas y de ciertos montos de renta. Y es para todo el estado de Baja California, porque lo hace la legislatura del estado, los diputados de Baja California, y surte efectos en todo el territorio del estado. Pero bueno, hoy en día, licenciado Ordaz, pues ya en un horario distinto, a las 7 de la tarde, ya no a la hora de la comida. Y lo que vamos a hacer, porque tenemos mucha gente que nos ha enviado dudas a través de las redes sociales, es abrir los micrófonos desde ahora. Vamos a ir desmenuzando acerca de qué es el arrendamiento, pero pueden llamarnos al 344-1030 para este tema en particular o alguna otra duda que tengan. El arrendamiento está contemplado en el Código Civil y el mismo código lo señala en el capítulo primero. Dice con mucha claridad cuando se trata de un arrendamiento, y dice: el arrendamiento es cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente, que es lo mismo en todos los contratos, tiene que haber una obligación recíproca, es decir, ambas personas, ambas partes están de acuerdo, una en conceder
el uso o goce temporal de una cosa y la otra pagar por ese uso o goce un precio cierto. ¿Sí? El arrendamiento no puede exceder de 10 años para fincas destinadas a casa habitación, de 15 para fincas destinadas al comercio y de 20 para fincas destinadas al ejercicio de una industria. Entonces, cuando dos personas, y aquí viene una duda que mucha gente también nos menciona, oiga, es que yo no tengo un contrato por escrito. Pues el contrato por escrito se lo recomendamos ampliamente porque le da certidumbre respecto a qué obligaciones tiene el arrendador, es decir, el dueño del bien inmueble o quien tiene facultades legales para rentarlo, y el arrendatario, que es la persona que toma en posesión, en el uso y goce y disfrute de este bien inmueble, se ponen de acuerdo. Es decir, hay arrendamiento aun y cuando no exista un contrato por escrito. Sin embargo, como toda la gente que nos hace el favor de llamarnos o de ir con nosotros a ayuda legal, siempre les recomendamos que lo hagan por escrito. Porque así, licenciado Ordaz, pues van a dejar perfectamente claro a qué se obliga uno y a qué se obliga al otro. Porque si no, luego ya vienen una serie de dificultades, de cosas que no quedaron claras, que las mejoras por parte del bien inmueble, que los servicios, que las condiciones, el plazo, el lugar de pago. Oye, es que no viene especificado dónde voy a pagar la renta. Entonces, si no viene especificado, bueno, pues igual, entonces voy y lo deposito en un juzgado o digo, oye, no he pagado la renta, pues es que no has venido a cobrarme porque no pactamos, no señalamos con precisión dónde. Entonces, la recomendación, por supuesto, es que hagamos estos contratos por escrito y que dejemos perfectamente claro cuáles van a ser las obligaciones del arrendador y cuáles van a ser las obligaciones del arrendatario. Y si partimos de la base de ya tener un documento, un contrato por escrito, de preferencia que algún abogado, que alguna agencia inmobiliaria lo haga, porque en cada uno de los estados del país tiene disposiciones distintas, ¿sí? Aun y cuando son más o menos semejantes, pero hay algunas disposiciones distintas, como esta de la que hoy estaremos hablando, acerca del Congreso de Baja California de este acuerdo. Por eso, licenciado Ordaz, la recomendación para empezar es que este acuerdo de voluntades, para poder firmar, para poder llevar a cabo un contrato de arrendamiento, se haga por escrito. Esa es la recomendación principal. Sí, efectivamente, el contrato de arrendamiento se encuentra regulado en Baja California por el Código Civil. El Código Civil es el código de particulares, es el instrumento jurídico que sirve para regular las relaciones en una de las grandísimas divisiones que hay en derecho. El derecho básicamente se divide en derecho privado, en derecho público y en derecho social. Pero bueno, el derecho privado, el que se refiere al derecho de particulares, al derecho de los ciudadanos, contempla precisamente este tipo de disposiciones legales que sirven para regular un contrato de arrendamiento. Y el objetivo principal es darle seguridad jurídica a las partes, para que en un mismo contexto, en un mismo estadio, estén ambas partes en igualdad de circunstancias jurídicas, en igualdad de circunstancias legales y justas. Bueno, en Baja California efectivamente se establece este contrato de arrendamiento, que también contempla, además de la forma escrita, pues la forma oral, y hay que acreditarlo en algún momento dado, en algún momento de alguna circunstancia o conflicto, pero no queremos ahondar en las diferentes facetas o modalidades que pudiera darse, porque entonces estaríamos faltando al impulso que debemos de darle. Y nuestra obligación como ciudadanos, como profesionistas, es precisamente darle impulso a todo principio de legalidad, a hacer todo tipo de recomendaciones para que mejor prosperen las relaciones entre particulares. Miren, las obligaciones del arrendador y del arrendatario, del dueño de la cosa que se renta y el que tiene que pagar por la misma, la renta, son diversas, son muy variadas. Inclusive en el estado de Baja California existe la obligación de llevar un registro de este tipo de contratos de arrendamiento. Hay una dirección de registros precisamente que corresponde a lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que hoy esas funciones las absorbe la Fiscalía General del Estado de Baja California. ¿Por qué es bueno registrar el contrato de arrendamiento?
Bueno, pues eso sobre todo es para proteger a los propietarios de los bienes inmuebles que se arrendan. En el supuesto caso de que en una casa habitación o en algún local comercial, etcétera, se llevaran a cabo actos delictivos como almacenamiento, venta de estupefacientes, utilizarlo como casas de seguridad para secuestros, etcétera, para cualquier delito, sobre todo de alto impacto. Bueno, están en peligro esas propiedades siempre de ser aseguradas por la autoridad correspondiente e inclusive se puede perder la propiedad de las mismas si no se acredita que precisamente el bien inmueble estaba arrendado. Por ello surgió esta alternativa de registrar los contratos de arrendamiento ante una autoridad diversa a la que puede ser inclusive el registro público de la propiedad, e independientemente de que hay otro tipo de obligaciones de carácter fiscal en donde la persona propietaria tiene que estar dada de alta en Hacienda para efecto de calcular los impuestos que debe pagar por las cantidades que percibe por montos de renta y que precisamente se llama impuesto sobre la renta. Así es. Y esto que comenta el licenciado Ordaz es muy importante porque al momento de que el dueño del bien inmueble, el arrendador, lleva a cabo el registro, aquí se presume la buena fe. Esta es una parte importante que dice, que señala la ley de extinción de dominio precisamente. Y lo dice con mucha claridad el licenciado Ordaz. Y esto es una recomendación que hacemos a todos los propietarios que hagan el registro. Nada tiene que ver con los temas fiscales, este es otro tema distinto, es una autoridad distinta. Sin embargo, si este bien inmueble que nosotros rentamos, el día de mañana, por desgracia, las gentes a quienes le rentamos están haciendo un mal uso de él, y no nada más de droga, de cualquier tipo delictivo que se esté dando al interior de este bien inmueble, puede llegar la autoridad, la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal, y asegurar el bien inmueble y después proceder conforme a la ley de extinción de dominio, que lo que quiere decir es que usted perdería su propiedad. Y por ello, al momento de hacer el registro, lo que denota es que usted tiene buena fe, que no está ocultando nada. Dice, mira, yo el bien inmueble ubicado en tal domicilio, se lo estoy rentando a Juan Pérez y aquí está, lo estoy haciendo por 1 año, por 6 meses, este es el contrato que estoy llevando a cabo. De ahí la importancia de hacer este registro. Para no caer en los extremos de lo que señala la ley de extinción de dominio. Y regresando, y muy importante, como lo decía el licenciado Ordaz, en efecto, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador? El Código Civil es muy claro y dice, bueno, tú arrendador, dueño de una propiedad, además de lo que diga el contrato por escrito, o además de lo que se hayan puesto de acuerdo las partes, tú tienes una serie de obligaciones y derechos. Entonces, señale, vamos a tratar de ser muy puntual en cuanto a esto, ¿no? Primero, entregar al arrendatario la finca con todas sus pertenencias y al corriente de los pagos de los servicios. Esa es una de las principales obligaciones. Yo soy el dueño de una casa, bueno, pues te la entrego, a ti te doy pleno uso y goce del bien inmueble y además debe estar al corriente en el pago para que no el arrendatario el día de mañana diga, bueno, pues es que tenía un adeudo de agua o de luz o un adeudo de algún otro tipo de servicio. Primero. Segundo, a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello las reparaciones que sean necesarias, ¿sí? Y aquí hablamos, por ejemplo, que se da mucho en Baja California, techos de madera, que después pues no sabemos, no lo vimos y que después está goteando, llueve y entonces al interior parece que la lluvia también está adentro. Entonces estas son obligaciones por parte del arrendador, del propietario del bien inmueble. Tercero, a no estorbar. ¿Sí? Vienen algunos otros términos más esta fracción, pero en términos generales, es decir, yo rento el bien inmueble y yo, propietario, me tengo que hacer un lado, no puedo estar allá adentro y estorbando, ¿no? Que el estacionamiento, que me meto al domicilio para poder hacer alguna modificación, o que quiero ocupar una parte del bien inmueble. Eso es lo que dice el Código Civil, a no estorbar en manera alguna el uso y goce de la cosa arrendada. Cuarto, a garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por lo que dure el contrato. ¿Sí? Es decir, nada de que mañana, fíjate que hay algún familiar mío y no, oiga, pues si yo la estoy rentando, ¿y por qué tiene que venir algún familiar o alguien ajeno a interrumpir el uso y goce que tengo yo sobre el bien inmueble arrendado?
Quinto, a responder por daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos. ¿Sí? Oiga, pues yo no sabía, pero resulta que el bien inmueble pues está cuarteado y ya tengo imposibilidad de habitar un cuarto porque está dañado. Tiene una obligación el dueño de la finca, precisamente por esos vicios ocultos que nosotros no lo vimos al momento que llegamos a hacer el arrendamiento. El propietario tiene la obligación del saneamiento en estos casos, ¿no? Estas son obligaciones generales que dice el código, aun y cuando no se mencionen en el contrato, no sea lo que se acuerde, el espíritu del legislador del código es que precisamente el dueño del bien inmueble, el licenciado Ordaz, pues tiene las obligaciones que el propio código señala y que en términos generales es dejar el bien inmueble en manos de quien fue arrendado para que tenga un uso y goce del mismo de manera pacífica, completa, ¿sí? Y sin ningún menoscabo y sin ninguna molestia. Sí, efectivamente. En Tijuana, particularmente en Tijuana, se dan un sinnúmero de situaciones a veces un tanto increíbles, a veces un tanto chuscas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra ciudad es una ciudad cosmopolita, es una ciudad cuya población se compone por prácticamente gente de toda la República Mexicana y gente de otras partes del mundo, de otros países. Y bueno, pues aquí es un crisol de ejercicios y de experiencias muy diversas, de la forma muy variada de ver y de considerar las cosas. Pero para eso es la ley, para eso es el derecho, para regular este tipo de relaciones. ¿Por qué digo lo anterior? Bueno, porque es muy común en Tijuana que los propietarios del bien arrendado a veces quieren entrar y salir libremente como si estuvieran viviendo ellos ahí mismo, sin tomar en cuenta que es cierto que son propietarios del bien arrendado, pero el que está en posesión, el que le paga la renta, es el que tiene el dominio en ese momento por el hecho de la posesión del bien inmueble. No va a poder hacer más allá de lo que le está facultado por la ley, tanto el arrendador como el arrendatario. Pero todo se basa en el sentido común y todo se basa en el principio de la legalidad y de la justicia. Así es. Ahora bien, y esto también es importante, así como tiene obligaciones el arrendador, es decir, el dueño del bien inmueble, también el arrendatario, el que renta un bien inmueble, tiene una serie de obligaciones que esas están plasmadas en el propio código, es decir, no porque estén o no en el contrato, sino que son obligaciones permanentes por parte del arrendatario. La primera, por supuesto, a pagar la renta en la forma y en los tiempos convenidos. Por ello, la recomendación que hicimos al principio, de llevar a cabo un contrato por escrito, en donde venga muy bien cada cuánto va a pagar la renta, en dónde la va a pagar, cómo la va a pagar, a quién la va a pagar, si la va a hacer un depósito en cuenta, si va a ser en efectivo, plasmarlo en el contrato. Pero esa es la obligación número uno, satisfacer la renta en la forma y tiempo convenido. Segundo, a responder por los perjuicios de la cosa arrendada, sufra por su culpa o negligencia o por cualquiera de las personas que habitan ahí con él. Tercero, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido. Y aquí tenemos muchos casos de gente que viene, oiga, es que yo le renté de casa habitación y ya puso una tiendita o ya puso una estética dentro de la casa. No, si dice casa habitación es únicamente para casa habitación, ¿no? Cuarto, y en su caso a realizar el pago de los servicios públicos básicos. Quien está rentando tiene la obligación de estar al corriente en el pago del agua, en el pago de la luz, salvo que hayan acordado algo distinto, ¿no? Y es importante mencionar, que lo vamos ahorita a plasmar con mucha claridad, qué pasa con los contratos que son por tiempo indefinido, es decir, por 6 meses, por 1 año, por 2 años. Ya mencionamos, el propio código habla que son 10 años máximo para casa habitación, pero hay la posibilidad de que sea indeterminado. ¿Qué sucede en este caso? Eso lo vamos a ver después de la pausa. Estamos en Ayuda Legal, regresamos en unos momentos. Ayuda Legal. En un momento regresamos.
ayuda legal. Ya estamos de regreso. Claro. Es un delito patrimonial. Gracias por continuar con nosotros. Aquí su servidor Luis Javier Algorri en Ayuda Legal. Estamos hablando del arrendamiento y mencionábamos antes del corte acerca de que el arrendamiento debe ser ya sea por un plazo determinado, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, o bien indeterminado. En el caso particular, cuando ya se menciona que es por 1 año, que es lo más común, ¿sí?, de los arrendamientos, el propio Código, licenciado Ordaz, habla acerca de la prórroga. Y esto es importante porque mucha gente nos ha preguntado, oiga, ¿qué sucede si yo firmé por un contrato por 1 año y me encuentro al corriente en el pago, pero no me quieren continuar rentando el bien inmueble, no me avisaron, llegó el plazo y nunca hubo ningún aviso para que desocupara? Entonces, ¿qué es lo que dice el Código en el caso particular de aquellos contratos que tengan un plazo determinado, licenciado Ordaz? Bueno, genéricamente los contratos son para cumplirse, y cuando uno de estos contratos de arrendamiento llega a su fin, o que finaliza, que termina el término para el que fue celebrado, obviamente que debe de mediar el aviso previo por cualquiera de las dos partes, ya sea por el arrendador o por el arrendatario, si es que existe la voluntad de prorrogar o de no prorrogar ese contrato de arrendamiento. En el supuesto de que no hubiera aviso por parte de ninguna de las dos partes, pero si no se refrenda, si no se renueva ese contrato de arrendamiento, el contrato en ese momento pasa a ser considerado como un contrato de tiempo indeterminado. La situación aquí cambia drásticamente porque el contrato por tiempo indeterminado no significa que sea eterno ni mucho menos. El Código Civil de Baja California establece que para dar por terminado este contrato bastará con que lo exprese una de las dos partes, el arrendador o el arrendatario. Aquí estamos hablando de que ya se venció 1 año del contrato de arrendamiento, probablemente lo más seguro es que esté al corriente en el pago de sus rentas, pero no hubo renovación del mismo. Entonces se puede dar esa coyuntura, ese aviso de desocupación. Muy bien. Fíjese lo que dice el Código Civil de Baja California, dice el artículo 2359. Esto es importante para lo que mencionábamos acerca de prorrogar el contrato. Dice, si vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el arrendatario, es decir, quien está rentando un bien inmueble, siempre que esté al corriente en el pago de las rentas y en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales, a que se le prorrogue por 1 año más ese mismo contrato. Y eso es por un lado. El arrendatario, el que está rentando, tiene derecho a que si ha pagado puntualmente todas sus rentas y está pagando los recibos de agua, luz, al corriente, no tiene adeudo, tiene derecho hasta que se le prorrogue hasta 1 año más. Por otro lado, el arrendador tiene derecho a que se aumente el monto de la renta. Y dice el Código Civil que puede ser hasta máximo un 10%. ¿Sí? Y esto es muy importante. Mucha gente nos dice, oiga, es que yo estoy al corriente y pues nunca me dijo nada. Y pues ya llega el día y me dice que pues ya me tengo que ir y yo todavía ni he buscado dónde irme a vivir. Nunca he faltado al pago de las rentas, estoy todo en orden. Decirles que tienen derecho a que se prorrogue. La única excepción que menciona el propio Código Civil es si el dueño de la cosa arrendada quiere irse a vivir para allá, necesita irse a vivir. Pongamos el ejemplo que se da muy a menudo aquí en la frontera, alguien que no está viviendo aquí en Tijuana, que renta la casa, se la renta por 1 año y ya se viene porque con la intención de venirse a vivir. Ese sería el único supuesto en el cual no se da la prórroga anual. Pero en cualquier otro supuesto que no sea el dueño quien quiere venirse a vivir a la cosa arrendada, si se está al corriente en el pago de las rentas y si está al corriente también en el pago de los servicios, tiene derecho que se le prorrogue hasta por 1 año más. Esto es importante reiterarlo. Esto es cuando hay una fecha
cierta en el contrato, es decir, por 1 año, por 6 meses, por 2 años, por 3 años, y se da una prórroga por una sola vez y por 1 año. Ya vienen algunos otros supuestos. Eso es aunque no quiera el dueño del bien inmueble, ¿sí? Aunque no quiera él, hay este derecho. Por otro lado, dice que cuando el contrato es por tiempo indeterminado, que mucha gente luego acostumbra a hacerlo así, que en nuestra opinión lo más conveniente es que fijen un plazo, porque si no queda a discreción de uno y otro y luego se dan muchos conflictos cuando no se señala un plazo. Pero bien, si hay un contrato por tiempo indeterminado, señor Ordaz, el Código Civil también señala una excepción y dice, bueno, ¿qué sucede si ya el dueño dice, oye, pues no planteamos ningún plazo ahí, ya tienes 1 año, año y medio, ya quiero que me devuelvas la casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué derecho tiene el arrendatario y qué obligación y derecho tiene el arrendador, licenciado Ordaz? Bueno, obviamente que la recomendación que podemos hacer al respecto es que se privilegie mucho el acuerdo de voluntades y que se llegue a los arreglos que mejor convengan. Particularmente el contrato de arrendamiento tiene muchas aristas y se entiende porque, bueno, generalmente se trata de una casa habitación en donde es el asiento de la familia, en donde se hacen costumbres, se echan raíces, y mucha gente es muy renuente a cambiar así de golpe de lugar de habitación o su lugar de vivienda. Pero obviamente que en los contratos indeterminados se cuenta que es suficiente con la expresión de una sola de las partes. En este caso puede ser el propietario el que le diga, ya necesito que me desocupes y tienes que hacerlo. Eso en el supuesto de que esté al corriente en el pago de los servicios que se consumen ahí. Eso es muy importante, que esté al corriente en el pago de las rentas. Ya tenemos en la línea a Lupita Arias. Lupita, muy buenas tardes, a tus órdenes. ¿Estás con nosotros, Lupita Arias? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Lupita? Muy buenas tardes, a sus órdenes. Pues aquí saludándolos. Pues mire, me da mucho gusto que hayan tocado el tema de las rentas, ¿verdad? Porque pues hace falta, porque se hizo esa ley o decreto, lo que haya sido, pero no pensaron también en nosotros que sobrevivimos, pues a veces de eso, ¿verdad? Y yo la verdad renté un cuarto y resulta que el muchacho pues ya tiene 2 meses viviendo sin pagarme. Y pues nomás me dice que por el coronavirus, pero pues no me paga ni se sale. Entonces yo lo llamé a ustedes y me asesoraron y pues yo quiero darles las gracias ahora sí públicamente. Sí, no, gracias, Lupita. Y sí, en efecto, hay que entenderlo, y por eso aquí estábamos mencionando cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendador, como es tu caso, y los derechos y obligaciones del arrendatario. Como dice el licenciado Ordaz, y más en estos momentos, Lupita, son momentos de solidaridad, son momentos de tendernos la mano uno al otro. Claro está, sin abusos, ¿sí? Que no haya abusos ni de una parte ni de la otra parte, ¿no? El acuerdo... Es que esta persona, pues, pues ya desde antes ya venía con problemas con la renta, entonces me dijo, yo me voy a salir, voy a vivir mi depósito. Vivió todo el depósito y de todas maneras pues ni se salió. Y ahora pues ya lleva 2 meses sin pagarme nada. ¿Desde cuándo es ese caso, Lupita? ¿Desde cuándo no te ha pagado? Desde marzo. O sea, el mes de marzo no te pagó ni lo que va del mes de abril. Ni abril ni mayo, porque ya se le venció en mayo, ahora mañana se le vence el otro contrato. Y entonces hoy le di un papel para que me lo firmara, donde abarca nada más los 2 meses que él me debe, y le dije que me desocupe. Pero la licenciada Florencia, ella sabe de mi caso, no se lo puedo decir al aire, ¿verdad? Pero ella sabe mis problemas que tengo. Pero a lo que voy es de que lo que se hizo de la ley o decreto, porque no sé muy bien cómo está eso, también nos hubieran dado un chance a nosotros, porque pues yo no tengo más, ¿verdad? Y digo, bueno, tengo que buscar un apoyo o cómo hacerle, ¿no? Hizo lo que me sugirió la licenciada. Ya me firmó el muchacho, pero de todas maneras, como él dice, no tengo. ¿Y a dónde voy a ir si no tengo? No tengo. Sí. Entonces, en ese aspecto, la verdad, yo no sé cómo comportarme, porque yo, pues, no me puedo poner con él, ni nada de eso, ¿verdad? Pero,
pues tengo que esperar porque hasta que según se pase el coronavirus, que porque a él no le han pagado, que porque a él lo despidieron. Me dice muchas cosas, pero en realidad no sé cuál sea la verdad. Pero el chiste es que ya lleva 2 meses, ya vivió el depósito y ya lleva otros 2 meses sin pagarme. Sí. Ujú. Vamos a, por supuesto que cuentas con nuestra ayuda, Lupita, como ya lo estamos Sí, haciendo ahí en muchas Ayuda gracias. Legal. Tenemos que Sí. buscar que haya una conciliación porque ya te comentamos que actualmente no hay abiertos juzgados, entonces ni siquiera hay Exactamente. ni siquiera hay un lugar donde podamos ir y a un juez No. que resuelva un asunto Sí. de esta naturaleza porque los juzgados van a estar cerrados todo el mes de mayo. Exacto. Entonces, lo Sí, que yo te no me comentó... pongo eso y por eso yo le estoy dando la chance a él de que si ya me debe los 2 meses, ok, pero yo la verdad yo prefiero que me desocupe porque no es ahorita que me tiene así, pues ya ya antes vivió su depósito por lo mismo que porque no tenía. Entonces yo digo, pues él se la pasa todo el día en el cuarto durmiendo, entonces no hay trabajo, yo lo entiendo. Pero yo por eso tomé mis precauciones con ustedes, ¿verdad? Porque han sido muy buen apoyo para mí, ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, y Pues yo les aquí quiero vamos dar a las seguir y gracias. vamos a buscar que se dé una conciliación con esta persona. Lupita, ya sabes que para eso estamos. Muchísimas gracias por hablar. Sí, gracias, licenciado. Que estés bien, buena tarde. El señor Das, pues sí, ambas partes. Sí, tanto arrendadores, que además es muy cierto, luego tenemos a personas de la tercera edad que viven de sus rentas precisamente y que pues eso es lo que comen, eso es su patrimonio, lo que forjaron a lo largo de su vida y precisamente pues el ingreso de sus rentas y hoy en día pues en esta situación en la que nos encontramos todos inmersos, una situación única, por lo menos en el último siglo, en el mundo entero, no solamente aquí en nuestro país y no solamente aquí en Baja California, en la cual nosotros apelamos a la buena voluntad de todos, a la solidaridad, a no abusar ni unos ni otros, ni arrendadores ni arrendatarios y a buscar cómo conciliamos. Vamos a ir a una pausa y regresamos a su programa Ayuda Legal. Ayuda Legal. En un momento regresamos. PSN, primer sistema de noticias, invita a nuestro auditorio para que participe con sus comentarios en el programa Cuarto Poder, todos los días de 7 a 9 de la noche con tribuna abierta, entrevistas, noticias del momento y la opinión crítica de PSN a través del canal 87 de Easy, de la página psn.si y la tremenda 1030 AM. Cuarto Poder es un ejercicio de participación ciudadana a través de la radio y la televisión. Cuarto Poder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche.
Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. Estamos viendo el tema del arrendamiento, nos habló Lupita hace un momento y pues nos deja claro, licenciado Ordaz, lo que mencionamos hace un momento. Pues tanto el tema del arrendador y que mucha gente vive precisamente de sus rentas, de ahí come, de ahí tiene para sus gastos, como también la situación difícil en la que nos encontramos y que mucha gente que está rentando y que no tiene para pagar las rentas, cómo buscar conciliar. Y precisamente, por desgracia vemos, y son un par de casos que nos llegaron aquí a través de redes sociales, que nos dice, oiga, es que pues, la persona ya quiere que me salga, le dije que no tengo para pagar abril, que hay un decreto del Congreso, pero me dijo que no, que quiere que me salga y me cortó el agua. Entonces ahora no tengo agua ni luz, porque además el contrato está a nombre de el dueño, no está a nombre mío, y fue y cortó el medidor también del agua porque también está a nombre de él. Entonces, estas son situaciones que luego se dan por parte de los arrendadores, que por supuesto son ilegales y aquí lo vamos a comentar, pero también, licenciado Ordaz, hay que decirlo. Luego también se da por parte de los arrendatarios que se van a escondidas sin que se dé cuenta después de no haber pagado algunas rentas y que dejan cuantiosos recibos de agua, cuantiosos recibos de luz y dejan sin pagar los servicios. Entonces, precisamente buscar que aquí haya una conciliación, que no haya abusos por ninguna de las partes. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley respecto a este tema particular, licenciado Ordaz? Respecto a esas personas, esos propietarios que le cortan el agua al arrendatario y pues sin agua pues, no puede estar en la cosa arrendada y entonces opta por salirse. Este tema es muy recurrente y es un tema muy delicado. A todos los propietarios de bienes inmuebles que rentan, les recomendamos no caigan en este error, porque no solamente es un error, no solamente es un abuso, es también un delito. Si usted va y le corta a su inquilino el agua, la luz o cualquier servicio, está cometiendo un delito de despojo. Se está equiparando esto precisamente a un delito que está tipificado en Baja California y que no es sencillo salir de este embrollo. Y que además lo dice específicamente el código, licenciado Ordaz, dice aquel propietario que corte el agua con la intención de hacer que quien está usando y disfrutando el bien inmueble se vaya, comete el delito de despojo de agua. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una situación de índole penal. Lo mismo sucede, licenciado Ordaz, para aquellas personas que están rentando y que se van y dejando cuantiosos adeudos de agua y de luz a sabiendas. Aquí estamos hablando pues, de un fraude, de un engaño. Sí, efectivamente. Es un atentado en contra del patrimonio de las personas y dejar cuentas pendientes con pagos no hechos de servicios, sean de agua, de luz, de gas, de lo que sea. Además de que muy probablemente estén retrasados en el pago de rentas, pues es una afectación a la esfera jurídica del propietario de los bienes inmuebles, es un atentado a la esfera patrimonial de los mismos y por eso la ley lo reprime, lo previene para que se considere como un fraude el que está cometiendo. Así que aquellas personas que han llevado a cabo o que piensan llevar a cabo este tipo de situaciones, aprovechando que a la sombra de las noches se aprovechan y desocupan los lugares, se van, anochecen pero no amanecen, pues tengan cuidado, porque pueden ser sujetos de la apertura de un expediente de averiguación. Es un delito lo que se comete y no es correcto por ningún aspecto y en ninguna arista que se le pueda analizar. Así es. Este tema, que es un tema de índole civil, el arrendamiento, que se encuentra en el Código Civil, en efecto, una situación como esta, que el propietario vaya y corte el agua, cometió un delito y ya se va a una esfera de tipo penal. Igual también si un arrendatario engaña, obtiene un lucro dejando cuantiosos adeudos de agua y de luz, perfectamente sabiéndolo que no pagó durante mucho tiempo, estando en su contrato como una obligación, también aquí se encuentra
esto considerado como un delito. Entonces, evítenlo, arrendadores, eviten arrendatarios situaciones de esta naturaleza. Vamos, 2 preguntas muy rápidas, tratar de explicar un poco, licenciado Ordaz, el fiador. Normalmente sabemos cuando firmamos un contrato, nos piden que tengamos un fiador, que tenga un bien inmueble, que pueda garantizar el pago. Y las obligaciones del fiador son las mismas que el arrendatario. ¿Sí? Y muchas ocasiones la gente no sabe cuáles son los alcances legales de aquel que firma como fiador. En materia mercantil se llama aval, pero pues, tiene características muy similares, licenciado Ordaz. Estamos hablando de esta persona que se compromete de que en caso que el arrendatario no pague, pues él va a pagar. Sí, por supuesto. El nombre lo dice, ¿no? La figura lo dice. Ser fiador o ser aval es responder por otro respecto de sus obligaciones. En el contrato de arrendamiento, cuando se exige la figura de un fiador o de un aval, alguien que respalde precisamente el pago de los arrendamientos, el pago de los servicios en caso de que hubiera mora o se causaran o dejaran de pagar sin ninguna causa aparente, bueno, el propietario está facultado conforme a la propia ley, no solamente de proceder en contra de la persona que le arrendó el local o establecimiento, la casa habitación, sino que también puede ir, y en la práctica se da siempre, de que se demanda a los dos por igual, tanto al generador de la causa responsable, en este caso al arrendatario, y también se demanda paralelamente al fiador. Entonces, cuidado a aquellas personas que vayan a firmar como fiadores porque tienen las mismas obligaciones y en caso de no pago, pues pueden ir, como se menciona, y normalmente los abogados al presentar la demanda, pues los demandan a ambos, al arrendatario y al fiador. Otro tema también importante, licenciado Ordaz, nos dicen, oiga, ¿y qué hago si no me han pagado las rentas? Y en el caso particular del arrendamiento, bien el código habla de un procedimiento, se llama sumario. Y lo que quiere decir sumario es que es más rápido. Por desgracia, los juicios ordinarios son muy lentos. Los tribunales están saturados de trabajo y lo hace muy largo. Y para ello se consideró, para el tema de arrendamiento, un juicio sumario, que por cierto tampoco es muy sumario en el caso de Baja California, porque también tarda bastante. Sin embargo, tarda menos que el ordinario. Y aquí la causal principal para el juicio sumario de desahucio, licenciado Ordaz, pues es que no se hayan pagado 2 o más rentas. Si usted no ha pagado 2 rentas o más, ya es posible que venga el arrendador y que lo demande por esta vía sumaria, en lo cual le dan pocos días para que usted conteste y lo van a ir a emplazar, y en caso de que en ese momento no acredite que ha pagado la renta, pues ahí mismo le pueden estar señalando bienes para embargo y además lanzarlo en poco tiempo, licenciado Ordaz. Sí, efectivamente, este procedimiento se llama juicio sumario de desahucio, que en términos coloquiales es un juicio de cobro y desocupación del inmueble. Si el contrato de arrendamiento, ojo, sea por escrito o sea verbal, es igualmente procedente. Cuando existe la falta de pago de 2 o más mensualidades de arrendamiento, el propietario está en facultades, está autorizado conforme a la ley para que proceda en su contra a través de una promoción ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un juzgado. ¿Qué es lo que va a pasar? En el juzgado se emite la notificación, la orden de notificar a la persona demandada, se le avisa para que mediante personal del juzgado, en este caso se llama actuario, se apersone en el lugar donde se encuentra el arrendatario, se le hace saber que hay una demanda en su contra y se le hace saber en qué consiste esa demanda. ¿Qué se le va a decir? Bueno, por la falta de pago de arrendamiento, lo vengo a notificar de que se pretende rescindir la relación contractual. En este caso, queremos rescindir el contrato de arrendamiento, queremos que pague, y si en este momento usted no paga, usted va a ser embargado. Lo invito a que señale bienes de su propiedad que garanticen el pago de lo que da deuda. Se le deja esa notificación a la persona. Tiene 5 días para contestar si es que tiene excepciones, si es que tiene algo que decir a su favor, y se sigue el procedimiento en su contra, obviamente, hasta que llega el momento en que el mismo juez ordena o le concede hasta 20 días para que desocupe el bien inmueble. Si no lo hace voluntariamente,
el lanzamiento, que técnicamente así se llama el lanzamiento, que es el desahucio, será a costas precisamente de la persona que estaba ahí como inquilino. E importante también, ¿no? Pues un acto relativamente rápido, llega el arrendador y le dice, oiga, con el actuario, oiga, ya no me ha pagado la renta, aquí le vengo a notificar la demanda. Si no acredita en ese momento con los recibos, por eso la importancia que le decimos nosotros a todo el que viene a ayuda legal, oiga, siempre que le den su recibo de pago para que lo tenga a la mano, porque hemos visto casos de gente que dijo, oiga, es que sí pagué, pero nunca me dio el recibo. Por eso llega, no puede acreditar, en ese momento le va a decir, señale usted mismo, señale bienes para garantizar el pago. Si no lo hace, el mismo arrendatario comienza a señalar sus bienes, le van a dar 5 días para que conteste la demanda y después le van a dar 20 días para que desocupe el bien inmueble, y si no lo hace, incluso con el uso de la fuerza pública, con la policía, para lanzarlo. Esta es una síntesis de lo que sucede con el juicio sumario. Sin embargo, en este momento, en la situación de contingencia en la que nos encontramos, el Congreso de Baja California hizo una excepción para los meses de abril y mayo. Es decir, en estos 2 meses, si cualquier arrendatario no ha pagado la renta, no puede demandarse a través del juicio sumario de desahucio la desocupación en lo que respecta a estos 2 meses. Y precisamente ahorita vamos a desmenuzar este acuerdo, pero tenemos en la línea a la señora Filomena Ruiz. Señora Filomena, a sus órdenes. Ay, yo pensé que se había cortado. Aquí estamos, señora Filomena, a sus órdenes. Bueno. Sí, la escuchamos, Filomena. ¿Me está escuchando? Sí, así es. Sí, le decía que yo qué tengo que hacer, porque ya voy a hacer 1 año que no pago, porque yo ya no pude pagar. Soy una persona discapacitada, yo vendo flores en la línea, pero desde que empezó la epidemia lo quitaron ya más, porque yo tengo 69 años. Y entonces me cortaron la luz hace 6 meses o 5 meses, pues, supuestamente para que me vaya. Pero yo fui al edificio César antes de que me cortaran y no sabía yo. Y me le dijo la licenciada, me dijo, no, es que no la pueden sacar. Le dije, dice, porque si la sacan nos vamos a juicio, dice, y entonces de todas maneras usted va a estar ahí. Pero entonces yo fui a Palacio y Palacio me dijo, pague o no pague, dice, no tienen por qué cortarle nada, me dijo. Así es, que es lo que estábamos comentando hace un momento, señora Filomena, que los servicios públicos pues no se pueden cortar por parte del arrendador. No sabemos si fue la Comisión Federal de Electricidad o usted sabe que fue el arrendador. ¿Quién le cortó la luz, señora? ¿Cómo? ¿Quién le cortó la luz? Ellos cortaron, pues cuando yo vine ya no tenía luz. Pues el dueño la mandé a cortar, que tenía un abogado. Yo llevé la hoja con el licenciado de oficio del Palacio y la vio. Omar, creo que se llama el licenciado que está abajo. Y me dijo, ¿esto no tiene validez? Mi abogado es. Dice, eso no sirve, me dijo. Dice, no se preocupe, dice, no pueden hacer nada, dice, porque si intentan sacarle sus cosas o algo, nos vamos a juicio, dice. Entonces, no hay problema, usted ahí usted a ver qué va a pasar más. Y le digo, ok, pero como él no sabía que yo ya no pude ir porque yo no quiero salir, porque no puedo, estoy muy enferma. Sí, mire, señora Filomena, le voy a pedir... Tengo que pagar carros, yo no tengo familiares, un muchacho, pero el muchacho está... Le voy a pedir, señora Filomena, que no nos cuelgue. Ahorita la vamos a enlazar con los abogados de ayuda legal. Vamos a buscar cómo ayudarle para conocer con precisión su caso y poder ayudarle. Hay algunos programas de apoyo para personas que se encuentran con alguna discapacidad por parte de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Entonces vamos a buscar el apoyo para usted y analizar bien el caso, su caso jurídico del arrendamiento para poderle ayudar. Lo que sí, licenciado Ordaz, es precisamente que este caso, en los temas de los meses de abril y mayo, no es factible en estos momentos que se demande por el desahucio cuando se trata de arrendamientos de bienes inmuebles, porque hay un decreto
que expidió el Congreso del Estado el día 3 de mayo, que precisamente exceptúa estos 2 meses de abril y mayo. No quiere decir que no vamos a pagar, y esto también hay que decirlo con mucha precisión. Quiere decir que se va a dar una prórroga para que las rentas de abril y mayo se puedan pagar en meses posteriores. Ahora, quien pueda pagar continúa cumpliendo con su contrato. Es para aquellas personas que no estén en posibilidades de pagar la renta, entonces se va a prorrogar para que lo puedan hacer. Lo más recomendable es que se pongan de acuerdo, que sean solidarios, arrendador, arrendatario. Oye, no puedes pagar, te encuentras en una situación, no tienes trabajo, no puedes salir. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Págame en junio, págame igual junio y a lo mejor una parte de abril, y en julio me pagas julio y me pagas otra parte de abril, y luego en agosto me pagas agosto y el otro pedacito de mayo que te faltó, y así, o poniéndose de acuerdo. Lo que sí es que no se puede demandar el desahucio por la falta de pago de las rentas de abril y mayo. Así es, señor Ordaz. Esos son los términos del acuerdo, del decreto que se expidió el 3 de abril del 2020 y que salió en el diario, en el periódico oficial del Estado de Baja California. Sí, efectivamente. Esos son los términos en los que se emitió este decreto que se publica en el periódico oficial del Estado de Baja California. Y le reiteramos a todos nuestros amigos que nos ven o que nos escuchan, este decreto no es para cometer abusos, ni por parte de los arrendadores ni por parte de los arrendatarios. Es para facilitar las cosas, para poder facilitar la salida de la mejor manera posible de esta contingencia que estamos viviendo. Obviamente, la falta de pago de renta de los meses de abril y de mayo no son causal, no son motivo para demandar la rescisión del contrato de arrendamiento, ni mucho menos el desahucio o desocupación de ningún bien que se arrenda. Sí. Pero reitero, no es para cometer ningún tipo de abusos. No porque lo diga la ley deja de ser legal, claro, estamos ante un aspecto eminentemente legal, pero hay que tomar en cuenta el aspecto de lo que es justo, y lo justo es que nadie salga perjudicado. Humano, solidario, que además estamos en medio de una reforma que se hizo buscando paliar un poco la necesidad de sectores de la población que así lo requieren, y este decreto, dice el artículo transitorio segundo, derivado de la pandemia mundial causado por el coronavirus, reconocido por la autoridad sanitaria, y como un caso fortuito, porque la propia ley habla de los casos fortuitos, se considera que no incurren en mora o incumplimiento de las obligaciones las personas, sin que esto los libere en su momento de las mismas y sus accesorias, salvo la obligación de ajustar el contrato de obligación las siguientes en los meses de abril y mayo del año 2020. Y luego dice, voy a ser muy breve, las derivadas de contratos de mutuo con interés, es decir, aquellos que van a las casas de empeño. Si no han pagado en estos meses de abril y mayo, no pueden sacar a remate sus propiedades, tienen que esperarse porque no corren plazos para estos meses. Segundo, inciso B, las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público bienes o servicios. De ahí que no se contará este tiempo en los términos que provoque el desahucio de la finca arrendada, como lo marca el artículo 475 del Código, que es lo que comentábamos hace unos momentos. E inciso C, el arrendamiento de casa-habitación de hasta 120 metros, y esto es importante, si es una propiedad más grande no entra en estos términos. De ahí que no se contará este tiempo en el término que provoque el desahucio, y de igual forma con relación a lo que dice el 475. Entonces, estamos de acuerdo en que estos es un caso excepcional, licenciado Ordaz, abril y mayo, se pongan de acuerdo, es lo más recomendable. En Ayuda Legal nos ponemos a sus órdenes para que puedan llegar tanto arrendadores como arrendatarios un acuerdo, que igual plasmen en caso de que no puedan pagar sus rentas algunos pagos postergados para los próximos meses. Se nos fue el tiempo volando, licenciado Ordaz, como siempre un gusto que estés aquí con nosotros en el programa. El gusto, el honor es mío, licenciado Gorri. Un saludo para todas las personas que nos hicieron favor de vernos y de escucharnos. Y a todos recomendarles, quédense en casa. ¿Sí? Por favor, estamos en una situación difícil, seamos solidarios,
cuidémonos unos a otros. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, que tengan un excelente fin de semana largo. Nos vemos el próximo viernes. Su servidor Luis Algorri ya sabe que estamos al servicio de la comunidad en ayuda legal. Hasta el próximo viernes.